Hermanos y hermanas, el Señor nos ha reunido esta mañana junto a las hermanas iglesias anglicana, copto ortodoxa y metodista para celebrar el Te Deum, que es una solemne acción de gracias a Dios en el 196 aniversario de la proclamación de la independencia de nuestra querida patria Bolivia. Sinceramente, no pensaba que también este año nos tocaría celebrar este acontecimiento en un clima de medidas de seguridad y relaciones personales restringidas, con nuestros barbijos y otras medidas, por el persistir de la pandemia del COVID, con sus secuelas de dolor, muerte, crisis económica y social. Ante esta situación es lógico esperar que el contagio pase de una vez por todas y volver a la praxis común del pasado. Para eso no hay que dudar en seguir con las prescripciones sanitarias, incluidas las vacunas. Aunque este deseo es más que legítimo, sin embargo considero que es parcial y limitado. El hecho que esta plaga mortífera, muy pocas veces vista en la historia de la humanidad, haya golpeado al mundo entero con una rapidez inaudita, nos cuestiona y nos llama a hacer una reflexión pormenorizada sobre sus causas y consecuencias. Desde las omisiones y los errores del pasado tenemos que saber avisorar un futuro nuevo y esperanzador y pensar en una nueva manera de vivir las relaciones, nuestras relaciones con Dios, con el prójimo y con la naturaleza. Este pensamiento es fruto de la razón humana, pero también de nuestra fe en el Dios de la historia que guía las suertes del mundo a través de los acontecimientos de cada día. Estemos atentos a lo que nos quiere decir el Señor. Escuchemos al profeta Isaías y al apóstol San Pablo. Ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Y San Pablo, lo viejo ya ha pasado, ahora todo es nuevo. A la luz de estas palabras debería brotar en nosotros una pregunta: ¿cuáles son los errores y las esclavitudes del pasado que nos han llevado a esta crisis general en todo el mundo? ¿Y cuál es el nuevo sueño común de mundo y país en sintonía con el plan de Dios que debemos implementar? Un país reconciliado y dialogante. Antes de intentar responder a esas preguntas, hace falta una consideración preliminar. En nuestro país estamos sufriendo por la falta de diálogo, la crispación social y los enfrentamientos a todos los niveles, hechos que impiden la reconciliación, la paz y la preparación de un sueño común. En una sociedad reconciliada no puede haber cabida para la violencia y los conflictos como medio para resolver los problemas, porque la violencia destruye lo que pretende defender: la dignidad, la vida, la libertad del ser humano. Estas últimas palabras eran del Papa San Juan Pablo II. Por eso hay que promover un acercamiento entre partes enfrentadas y entablar un diálogo sincero y real. En el marco de la verdad, el respeto, la escucha y la aceptación del otro, teniendo también el valor y la humildad de reconocer las propias equivocaciones y de pedir y de recibir perdón. Es lo que nos decía también el Papa Francisco en su primer saludo a la llegada del aeropuerto del Alto en visita a Bolivia hace 6 años.
El diálogo es indispensable. Construir puentes en vez de levantar muros. Todo esto requiere un espíritu de colaboración ciudadana, de diálogo y participación de los individuos y los actores sociales en las cuestiones que interesan a todos. La verdad nos hará libres. En el primer paso hacia un futuro distinto hay un elemento básico que no puede faltar: el señorío de la verdad. Recordemos el 8º mandamiento: no darás falso testimonio ni mentirás. Con estas palabras lapidarias, Dios prohíbe falsear la verdad, divulgar falsas noticias y medias verdades. Pero en nuestra sociedad, con fines más o menos ocultos de tipo económico, político u otro, es muy común recurrir a esta praxis. No deberíamos olvidar que la verdad, más temprano que tarde, va a venir a flote, y que Dios y la historia un día se encargarán de cobrarnos. Jesús nos anima a practicarla porque la verdad los hará libres. La verdad tiene la virtud de liberarnos de toda atadura que esclaviza, entristece y aliena, y porque sin ella no puede haber justicia ni relaciones auténticas con los demás. Sobre todo, la verdad da sentido a nuestra vida personal y social, y junto a la justicia y la libertad forma la base sólida de un país fundado sobre la roca y no sobre arena movediza. Una justicia ecuánime e independiente. La justicia tiene la noble misión de hacer brillar la realidad objetiva y la correcta interpretación de los hechos conforme a la verdad. Esta tarea debe ejercerse en total libertad y autonomía de los demás poderes del Estado y de las influencias políticas, económicas y sociales. Sin embargo, es notorio el sentimiento de frustración y desconfianza de nuestra población hacia la administración de la justicia, una de las instituciones más cuestionadas en nuestro país por la corrupción, el manoseo y el desprecio a la que está sometida, y cuyas víctimas son las personas y sectores más vulnerables. Los derechos pisoteados, las desigualdades, la indefensión y el atropello a las leyes y a la institucionalidad solamente causan violencia, enfrentamientos y lutos. Por eso es urgente emprender la reforma de la justicia, ponerle ética en ese trabajo, conscientes que sin la justicia ecuánime y libre no habrá un país en paz. Vida y bienestar para todos. Gran parte de la población en Bolivia se encuentra sumida en una situación de pobreza que se ha agudizado y extendido a causa también de la pandemia. A nuestro lado están tantos hermanos y hermanas descartados del sistema económico de libre mercado y consumista, donde el ser humano está sometido al dominio de la economía, hecho aberrante que además de vulnerar la dignidad de la persona, hace perder el sentido comunitario y solidario de nuestros pueblos y culturas indígenas. El Papa Francisco lo afirma sin medios términos. En este mundo intoxicado con el consumismo se genera la cultura del descarte, que no respeta nada ni a nadie, desde los animales a los seres humanos e incluso al mismo Dios. Ante esta realidad, la lucha en contra de la pobreza debe ser una prioridad del Estado a través de un sistema donde la economía esté al servicio del ser humano y no que domine, para que todos los bolivianos podamos gozar de una vida digna y en paridad de condiciones.
En esta tarea los gobernantes están llamados a propiciar el bien común en el marco de la justicia distributiva y a privilegiar la atención de los más pobres y necesitados. Pero también todos los ciudadanos, todos indistintamente, tenemos que practicar la solidaridad, que consiste en ocuparnos no solo de nosotros mismos, sino de los demás, ya que el sentido de la vida está en echarnos de menos, en ayudar y en cuidar a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús. La salvaguarda de la hermana Madre Tierra. Otro ámbito vital que está en peligro es la drástica reducción del hábitat silvestre y de la biodiversidad en el mundo por la expansión constante de las fronteras agrícolas, ganaderas y habitacionales, vulnerando el equilibrio ecológico. Si miramos con objetividad el trato que damos a la naturaleza en nuestro país, debemos reconocer que estamos procediendo de manera irracional, hiriendo gravemente a la Madre Tierra en pos de intereses económicos o políticos. Se incendian bosques y florestas, reservas y parques nacionales. Nuestro aeropuerto ha estado en peligro en estos días aquí en Santa Cruz. Se implementan asentamientos ilegales manipulando a gente pobre. Se explotan recursos no renovables en manera salvaje y se contamina el subsuelo, el aire y el agua. No se piensa que con las heridas infligidas al medio ambiente se pone en riesgo nuestra propia subsistencia, y ni qué decir de las generaciones que nos siguen. Hermanos y hermanas, nos apremia una tarea muy grande y desafiante, y cada cual está llamado a asumirlas de acuerdo a las responsabilidades que el Señor y la historia le han encomendado. Por eso, en breves instantes aquí mismo, todos juntos expresaremos las promesas que nos comprometen a hacer realidad nuestro sueño de una nueva Bolivia, una tierra de hermanos reconciliada, unida, hogar bendecido por Dios donde haya paz, concordia y bienestar para todos. Que el Dios de la vida sostenga nuestro propósito y camine a nuestro lado por las sendas de la historia, a fin de que nuestro sueño se haga realidad en un futuro no muy lejano. Amén.